Y no queremos soltar lo que ha sucedido en Michoacán. Y queremos detenernos particularmente en lo que ha sido, en los tratos de los medios también, la manera en la que lo han expuesto las propias autoridades al homicida justamente de Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan. Se trata de un adolescente de 17 años. Y me quiero detener en eso, un adolescente que es de Paracho, de Michoacán, nacido en 2007. El 31 de agosto de 2007, el periodista Javier Valdés publicó un libro que se llamaba Los morros del narco. En 2007, imagínense lo adelantado de Javier Valdés, este periodista asesinado en 2017 por el crimen organizado, que hablaba y prendía todas las alertas sobre qué pasaba con las infancias en nuestro país en el inicio de una guerra contra el crimen organizado. Apenas habían pasado meses del despliegue de militares, del inicio de la guerra, del gobierno de Felipe Calderón en Michoacán. Y ya hablaba Javier Valdés de las consecuencias de las infancias y el crimen organizado. Creo que tenemos que repensarlo. Ahora nos hemos acostumbrado a la exposición de adolescentes, de niños, de jóvenes, de no tener ningún tipo de filtro ni barrera para saber diferenciar entre adultos, niños vulnerables, adolescentes y las oportunidades perdidas. Y me da mucho gusto que esta tarde me acompañe Juan Martín Pérez García. Él es coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, quien nos ha señalado algo muy importante: la manera en la que ha sido tratado por los medios de comunicación y por las propias autoridades este adolescente que atacó al exalcalde de Uruapan y que ha sido expuesto de diferentes maneras. Juan Martín, ¿cómo estás? Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo te va? Muy buena tarde, querido Javier. Pues aquí compartiendo contigo pues la indignación, pero al mismo tiempo la urgencia de mantener una conversación sobre esto para que no se repita. Un poco esto, trataba de dar el contexto. Tenemos a un adolescente de 17 años que, insisto, acompañó lo que ha sido desde que nació esta guerra contra el narco. Expuesto desde que nació a un México militarizado, un México en el cual el crimen organizado empezó, digamos, a mandar. Y es un poco, pues yo creo que el reflejo, más nítido de lo que fue esta pérdida del bono demográfico tan señalada o por lo menos no pérdida del bono demográfico, porque al final el que lo agarró y el que lo hizo suyo fue el propio crimen organizado. ¿Y dónde estamos parados, Juan Martín? Sin duda, y fíjate que ahora que lo comentabas me recuerda mucho este estudio que presentaron el año pasado varios investigadores que señalan cómo el reclutamiento es una forma, lo señalan ellos, de empleo por parte de los grupos criminales, y en ese mismo documento apuntan que la única manera de frenar la violencia en México es precisamente reduciendo el reclutamiento forzado. Esto es, digamos, se constata también en otros estudios internacionales. Lo más cercano para nosotros es Colombia. Y en cuanto redujeron el reclutamiento, desmovilizaron a las tropas por los acuerdos de paz, las formas de violencia bajaron de manera impresionante. No quiere decir que Colombia haya resuelto todo, pero es muy evidente. Y fíjate, Javier, que regresando un poco a los temas que comentabas, vimos con mucha preocupación que el fiscal, pero también hay que anotar que en esa lámina que presenta el fiscal están los logotipos de la defensa, además de la propia fiscalía y del gobierno del estado. Se presentan los restos humanos de este adolescente, además su rostro descubierto y sus datos personales. Esto es una grave violación a la Ley de Derechos de Niños y Niñas, que ya de por sí establece que cualquier tema de imagen de niños y niñas requiere autorización, y expresamente cuando están asociados a un delito no se pueden compartir. Y me parece que es una triste ilustración nuevamente de cómo las autoridades son las que no cumplen la ley porque no tienen ningún interés en garantizar la ley para nadie. Salen al paso,
otro bomberazo, y no hay preguntas sin resolver, Javier. Por ejemplo, ¿por qué no fue detenido este adolescente? Y fue ejecutado, Abatido. ¿no? Fue ejecutado. Así es. Sí. Y eso en derechos humanos es una ejecución extrajudicial, que no estamos hablando de ello. Por supuesto que hay videos que dan cuenta, seguramente el público los verá, o sea, los recordará. Lo detienen vivo, 6, 7 hombres, y él está de pie, está vivo. Se escucha que gritan y disparan. Hay otros videos que circulan con la frase "mátalo". Todo esto se tiene que investigar, pero nuevamente es muy preocupante que sea la propia autoridad, la fiscalía, quien investiga, quien pues no cuide la custodia o la cadena de custodia de las evidencias, quien además viole la ley de derechos de niños y niñas, y pues no hay pronóstico positivo para lo que pueda resultar esa investigación. Y por eso los altísimos niveles de impunidad, Javier, de más del 90%, 95% de cualquier delito denunciado. ¿Qué dices a la gente que evidentemente en redes sociales ha dicho, oye, no, pero ese no es un niño, tiene 17 años? ¿Cómo contestar, insisto, Juan Martín, a estas voces también? Bueno, yo ahí trato de ir un poco con cuidado, particularmente en las redes sociales. Cada vez tenemos más evidencia que un porcentaje muy alto, particularmente de la plataforma X o Twitter, son granjas de bots con inteligencia artificial. Entonces hay que tener cuidado de esa proyección. Segundo tema también por el cual suelo ser reservado con esto es el algoritmo del odio. Estamos en un momento donde las plataformas rentabilizan su ingreso y sus ventas a partir de la interacción. Y no hay pasión que más logre interacción que cosas tiernas como bebés o gatitos. Y del otro lado. Sí, claro. Y el algoritmo del odio, pues obviamente lleva esto y genera cavernas digitales. Y tercero, que las personas en el anonimato pueden decir cualquier tema, y más allá si lo compartimos o no, pero las autoridades no. En esto creo y pondría acento, Javier, a los oportunistas políticos, que siempre los hay, que hablan de reducción de la edad penal o hablan de una castigo como adultos, y a los políticos que están haciendo eso. Creo que tuvimos por ahí un problema de comunicación con Juan Martín, pero a ver, lo que dice es importante. Lo que hizo la autoridad estatal es incumplir la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación de proteger la identidad de menores vinculados a un delito, ya sea como víctimas o presuntos perpetradores, a fin de evitar su identificación pública. Y lo que le quería preguntar también era la responsabilidad por parte de los propios medios de comunicación que publican la foto de un menor de edad porque tiene 17 años y que bueno, pues lo exponen estas fotografías que publica la propia Fiscalía. Pero insisto, yo creo que un comentario final, Juan Martín, para nosotros es muy importante, no solo el incumplimiento de la ley por parte de las autoridades, sino también una responsabilidad social por parte de los medios de comunicación, Juan Martín. Sin duda, es un tema de ética periodística y agradezco profundamente que lo toques, Javier, porque invitamos a que los medios respeten la ley establece incluso el retiro de la concesión si no se cumple, y hoy, por ejemplo, Reforma lo publica primera plana sin proteger. Y esto ya nos habla de que todos están rompiendo la ley y no es buena noticia, no solo para niños y niñas, sino para este país. Bueno, pues Juan Martín, siempre estamos al pendiente de verdad del trabajo que se hace desde Tejiendo Redes de Infancia para América Latina y el Caribe, donde tú lo coordinas, y estaremos al pendiente, por supuesto, de este seguimiento, de tratar de contestar las preguntas que nos haces y también, por supuesto, cuestionar a las autoridades. Te mando un abrazo, Juan Martín. Fuerte abrazo, gracias, hasta luego. Pausa y regresamos.